Hola, les hablo Lina Oberto, soy estudiante del quinto semestre de Ingeniería en Petróleo y en esta oportunidad voy a estar explicando la primera práctica técnica sobre organización y representación gráfica de datos. Antes de comenzar a explicar los ejercicios propuestos, es importante conocer algunos conceptos relacionados con esa prueba. Entre ellos están las variables estadísticas. Estas son unas características de tanto de muestra o de una población que adoptan diferentes valores. Entre ellos existen dos tipos, que son las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se expresan valores numéricos y existen dos, que es la continua, que toman valores infinitos, y la discreta, que toman valores finitos. Las cualitativas son aquellas que se expresan, son variables que expresan normas generales, es decir, en palabras, y existen dos, que es la ordinal, que se expresan diferentes valores y orden, y la nominal, que expresa un nombre claramente diferenciado. A continuación veamos un ejemplo. En la primera parte nos dice que seleccione de acuerdo al tipo de variable y justifique su respuesta. Nos vamos a la opción C y nos dice el tiempo que se tarda en recorrer 1 kilómetro. Es una variable cuantitativa continua. Esto porque por ser tiempo puede tomar muchas cantidades de posibles respuestas. Continuando, el segundo tema aplicado a la práctica es sobre las tablas de frecuencia. Estas se utilizan para variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Es una herramienta que permite ordenar los datos que se presentan numéricamente en las características de una muestra. Veamos a continuación un ejemplo. El enunciado nos dice lo siguiente: a continuación se presenta una tabla con las calificaciones obtenidas por un grupo de alumnos. Ahí la podemos ver. Nos piden organizar en una tabla de distribución de frecuencia las frecuencias absolutas relativas, absoluta acumulada y la relativa acumulada. Lo primero que hicimos fue en un cuadro ordenar todas las calificaciones. Luego, posterior a eso, en la primera columna de la tabla colocamos la variable ordenada de menor a mayor, como podemos notar. Luego se pasó a calcular la frecuencia absoluta, que para encontrarse a esta se realiza un recuento de la variable que se estudia, para saber el número de veces que aparece cada nota. Y aquí podemos notar las veces que se repite la nota 1, las veces que se repite la nota 2, y así sucesivamente. Posteriormente se pasó a calcular la frecuencia absoluta acumulada, que esta se calcula con la suma de las frecuencias absolutas. Se realizó de la siguiente manera. En la primera casilla colocamos la primera frecuencia absoluta, que en este caso queda igual, que es 1. En la segunda casilla sumamos el valor de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta correspondiente y nos da 3. En la tercera casilla sumamos el valor de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta correspondiente y nos dio 4. La última tiene que ser igual a n, que es la sumatoria de f i. Y aquí podemos notar que nos da igual 18. En la siguiente casilla nos piden calcular la frecuencia relativa absoluta. Esta se calcula con la división de la frecuencia absoluta acumulada entre el total de elementos, es decir, 18. Aquí hacemos lo siguiente. En la primera casilla colocamos la frecuencia relativa acumulada, que en este caso fue 5, que se obtuvo de la división de 1 entre 18. En la segunda casilla sumamos el valor de la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa correspondiente y así sucesivamente hasta la última, que tiene que ser igual a 1. Finalmente, luego de colocar o calcular todas las frecuencias que nos piden, de esta manera nos queda la tabla completa. Su frecuencia absoluta, su frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Para el siguiente ejercicio nos piden que se construya una tabla con los datos en los que aparezcan las frecuencias absolutas y relativas y las frecuencias absolutas acumuladas crecientes, menos d, y decrecientes más d. Para ello, dados los intervalos y la frecuencia absoluta, lo que hicimos fue calcular la FI, que se hizo con la división de la frecuencia absoluta entre el número total de elementos. Así obtuvimos el 0,03, 0,29, 0,35, 0,26, 0,06 y 0,01. La suma de esto nos dio un total de 1. Podemos verificar que está bien. Luego, para calcular las frecuencias absolutas decreciente, lo que hicimos fue hacer una sumatoria de la frecuencia absoluta, teniendo así el 3, que es el primero, se queda igual. 3 más 29 nos dio 32, 32 más 35 nos dio 67, 67 más 26 nos dio 93, 93 más 6 nos dio 99 y 99 más 1 nos dio 100. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta creciente, lo que hicimos fue la resta de la frecuencia absoluta, yendo desde abajo hacia arriba. De esa manera tomamos el 100, al 100 le restamos
3 y nos queda 97, al 97 le restamos 29 y nos queda 68, al 68 le restamos 35 y nos queda 33, al 33 le restamos 26 y nos queda 7 y al 7 le restamos 6 y nos queda 1. Y de esta manera hemos finalizado.